vamos a hablar de esto que a mí me preocupa mucho, y me preocupa en México ahora, y tiene que ver con lo que nos han hablado, lo que han hablado de, bueno, es que cómo nos vamos a sacar de encima a López Obrador. Pues no lo sé, porque no vamos porque van a votar por él. Mira, un problema muy grave, y no solo en México, un problema muy grave es entender la democracia como el proceso electoral y el asumir sus resultados. Eso no es la democracia, es una parte muy importante de la democracia, la libertad de elección que tienen los ciudadanos colectivamente para determinar quién va a regir o conducir los destinos de una sociedad determinada. Es relevantísimo, pero no, eso no es la democracia. La democracia es toda una visión, y ahí tengo un vídeo completo dedicado a la democracia. Es una visión completa y amplia del funcionamiento de una sociedad civilizada, controlada por la cultura y no por las emociones, controlada por la razón, controlada por la tolerancia. Sin todo eso no hay democracia. Y esto implica que el hecho de que hayas ganado no te da todo el poder. Es decir, que cuando tú ganas una elección, no se trata, la democracia no implica que puedas aplastar a tus opositores, a tus disidentes, machacarlos, matarlos, romperles la cabeza y echar a sus hijos a la hoguera porque tienes más votos que ellos. La democracia es la forma de decidir quién va a decidir los destinos de todos, pero tiene la obligación de gobernar para todos, incluso para los que no votaron por él, o ella, o ello, o ella, o ello, o ella. Cuando la mayoría permite que se agreda a grupos minoritarios, la democracia no es distinta de un tirano o un déspota, y esto no lo digo yo, lo dijo John Stuart Mill en 1859 en su libro sobre la libertad. Tener mayoría no es una patente de corso para hacer lo que te salga de los calcetines. No es permiso para matar como si fueras el 007. Tener la mayoría democrática es una responsabilidad enorme. Tienes que cumplir tu programa y atender a aquellos que te votaron sin desatender a aquellos que no te votaron. ¿Qué hacía el PRI en México? Si en este barrio pobre los habían votado y en este barrio pobre habían votado en contra de ellos, a este barrio pobre le daban bonos para comprar tortilla, bonos para la leche, credenciales para la leche, escuela para los niños, y en este barrio no, porque no los habían votado. Si tú presentas como uno de tus principios de programa que todos los niños tengan leche para desayunar y tortillas para comer y escuela donde estudiar, no puedes diferenciarlos por cómo votaron sus padres. No puedes apoyar solo a los pobres que votaron por ti y no apoyar a los pobres en general, porque entonces no estás cumpliendo con una cuestión de ideas, ni estás comportándote como un demócrata, te comportas como un tirano. Los escenarios en los que se produce la percepción de la tiranía son muy específicos y implican una distorsión de las precondiciones de la democracia. Por ejemplo, el centralismo. Si el poder centralizado en el caso de España, el de Madrid, el Estado, como se le conoce, a lo que encabeza Pedro Sánchez, influye demasiado en las decisiones que se toman a nivel municipal o a nivel de las comunidades autónomas, está actuando tiránica y antidemocráticamente. Va a quitarle recursos el gobierno español a Madrid, porque Madrid lo gobierna el PP. Hombre, no debería, siendo el gobierno español, por supuesto, socialista. Si estás luchando por
apoyar a ciertos barrios marginados o ciertos barrios que han sido olvidados en una pequeña ciudad como es Gijón, vas a beneficiar a todos los de ese barrio aunque no voten por ti. Eso es lo que implica la democracia. Los derechos, las libertades, las leyes no pueden ser objeto de atropello en nombre de una mayoría que reduce la democracia a los números. La democracia no es una cosa de números. Y esto viene al caso por algo que voy a hablar, de lo que vamos a hablar después, que es el caso de los enemigos de López Obrador, que al parecer son muchísimos. Vamos a ver cuántos son sus enemigos. La dictadura de las mayorías es antidemocrática en esencia. No lo entienden así quienes creen que al tener el poder anulan las opiniones, los derechos, la ciudadanía, la valía de aquellos que no están con ellos. Que no están con ellos ideológicamente, o que no les votan, o que no les aplauden, o que no les resultan incondicionales. Es muy triste además esa idea de que si yo gano con mis ideas en una sociedad plural, múltiple, diversa, todos los grupos humanos son diversos, no hay 5 amigos tomando una cerveza, no son unánimes, son lo suficientemente inteligentes como para poner el acento en lo que los une y no poner el acento en lo que los divide, que estos son del Barça y estos son del Madrid, estos del Guadalajara, estos del América, estos son trabajadores y estos son patrones, o estos son de derecha, estos son de izquierda. Cuando están tomando la cerveza los amigos, ponen el acento en lo que los une, y es lo que hace la democracia, poner el acento en lo que une a toda una sociedad que va a ser dirigida por aquellos que tienen la mayoría, pero que va a ser dirigida en beneficio de todos. Esta versión, no me acuerdo de dónde saqué la cita, lo siento muchísimo, no la anoté. Esta versión de democracia ilimitada termina haciendo ascender a líderes populistas e iliberales, los que prometen hacer lo que la mayoría o el pueblo homogéneo y bondadoso quiera que se haga, anteponiéndolo a una supuesta élite también homogénea, pero toda corrupta. Se presentan ellos como los verdaderos representantes del pueblo, y el pueblo tiene que machacar a los enemigos del pueblo. Y eso no es democracia. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo con las dictaduras de las mayorías, creo que la mayoría de las democracias avanzadas han logrado más o menos resolver ese problema, pero no del todo, ¿eh? Cuando uno escucha a cierta derecha como la de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, despotricando en contra de los comunistas, que son gente hasta como yo, que soy todo lo más inocuo del mundo, despotricando en contra de los comunistas, porque los comunistas nos vienen a matar a todos, entonces voten por mí. Pues los que votan por ellos estarán diciendo, bueno, hasta lo menos está matar a los comunistas para que no se coman a nuestros niños, ¿no? Es llevar las cosas a un extremo en el que la democracia es un pretexto para ejercer el autoritarismo, la represión y la mera y clara antidemocracia. Así que cuando les digan a ustedes, es que nosotros ganamos y podemos hacer lo que queremos, díganles, en una democracia no, porque en una democracia tienes que responder ante todo a las leyes. Y si me sales con que no me digan que la ley es la ley, tú ya te saliste de la ley y de la democracia. O eso creo yo.